Vamos a abrir el Visual Studio nuevo. Aquí está. En el proyecto vamos a encontrar aquí donde dice app start una serie de clases, ¿sí? Estas son puras configuraciones de la aplicación que vamos a ir viéndolas en el paso del tiempo. Hay una que se llama root config y esto es un poquito de lo que les hablaba del ruteador. El root config, este es el que va a decir qué onda, a dónde se va cada controlador. Si se fijan, es una clase y tiene un método estático y público, ¿sale? Y aquí nos dice, vamos a hacer el mapeo del routing, ¿sale? Y por nombre va a ser default, ¿sale? O sea que es el ruteo por default que tengo. Y la composición de mi URL va a ser el controller primero, ¿sale? La acción y el ID, ¿sí? Por ejemplo, en un controller que se llame películas, la ruta sería películas, la acción sería, por ejemplo, get o obtener o index, si le queremos llamar, y este ID es opcional, y es opcional porque puedo o no puedo ponerlo, ¿sí? Ok. Esto es lo que nos generó, muchachos. El proyecto por sí solo ya incluye Bootstrap, o sea, ya es responsivo. Si vemos aquí, pues nos aparecen ya opciones, ¿sí? Para ir a alguna de ellas. Nos aparecen aquí algunas opciones para registrarte o para iniciar sesión. Nos dice nombre de aplicación. Y si se fijan, la ruta es nada más la misma, la de por default. Si nosotros accedemos, por ejemplo, aquí al acerca de, vamos a ver que la ruta cambió y ahora dice home, about, ¿sale? ¿Por qué dice home y luego dice about? Porque si se acuerdan, voy a tratar de ponerlo aquí abajo. En el mapa del ruteo, nos dijo que primero era el controller, ¿sí? Controller, entonces aquí dice que el controller es home y la acción se llama about y el ID puede ser opcional. Entonces, si buscamos acá, por ejemplo, en explorador de soluciones, vamos a ver que tenemos una carpeta que se llama controllers. Entonces, en controllers tenemos el que se llama home controller. Dentro de home controller tenemos uno que se llama about, ¿sí? Este about, pues bueno, es el que ya hace su chamba. En este caso nada más manda un mensaje que dice Your Application Description Page, que es el que estamos viendo acá, ¿sale? Igual si nos vamos a contacto y demás, vamos a ver que van cambiando las rutas. Solo que cuando le doy inicio, pone la ruta raíz, porque en el ruteo de acá, en el root config, le puso un default que dice, ¿sabes qué? Cuando no cumpla esta, digamos, este, esta característica que tenga controller, acción y ID, pues por default pon el controller home y la acción de index. Entonces, por eso es que cuando nos vamos a inicio, ¿sí? Aparece esto de acá. Vamos a tener el proyecto y ahora sí vamos a empezar a chambear con esto. Bien, entonces, la estructura de nuestra solución, más bien de nuestro proyecto, si se fijan, tenemos una carpeta que se llama controllers, una que se llama models y una que se llama views. ¿Sale? En models, pues vamos a tener poquitos modelos, ¿sí? Los que ya vienen por default. Vamos a crear nosotros, los de nosotros. En nuestro caso vamos a estar utilizando Entity Framework y vamos a utilizarlo de manera de base de datos primero o database first. ¿Vale? Como bien saben, Entity Framework se puede utilizar de manera de code first o de database first. Ya depende de cómo queramos hacer la aplicación, pero en mi gusto es mejor primero base de datos, porque casi siempre me gusta hacer primero la base de datos, aunque ninguno tiene nada de malo. Entonces, vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer aquí es, en la carpeta de models, vamos a agregar una nueva clase. Vamos a dar clic derecho sobre la carpeta models y vamos a decirle agregar clase. ¿Sí? Clic derecho, agregar clase.
La clase se va a llamar, ¿cómo le habíamos puesto a la tabla? Le habíamos puesto películas. Entonces vamos a ponerle cat películas. Agregar. Un modelo es una clase, ¿sí? Un modelo es una clase que solamente contiene las propiedades que va a llevar la tabla, digamos. Más bien representa el objeto de la vida real. Yo lo vería más como eso. Por ejemplo, si estamos hablando de películas, pues ¿qué propiedad tiene una película? Pues puede tener título, puede tener clasificación, descripción y demás. Entonces, en este caso, vamos a simular lo mismo. Y cuando decimos cat películas, aquí en public class, vamos a agregar una propiedad de tipo get que se va a llamar ID. ¿Sí? Aquí nada más le vamos a poner ID. Vamos a agregar otra propiedad de tipo string que se llama título. Y vamos a agregar otra propiedad de tipo string. Y le vamos a agregar ahí un simbolito de interrogación que se va a llamar descripción. A ver, me marca aquí un errorcito. Que hay un problemilla ahí con el nuleable. Ok. La tercera propiedad que vamos a poner es public string, descripción, y entre paréntesis, pues el get y el set. ¿Vale? Para los que vienen de Visual Basic, pues es cuando ponemos public, property, fulana de tal, get y set. Es lo mismo, nada más que aquí está un poquito más simple la sintaxis. ¿Vale? A ver, permítanme un poquito. ¿Sí? Ya que tenemos el modelo, vamos a guardarlo. A ver, permítanme un poquito. Están escribiendo. Ok, listo. Ya que tenemos aquí el modelo, ¿sale? Vamos a agregar aquí en la carpeta controllers. Vamos a dar clic derecho y vamos a decirle agregar controlador. Otra vez, en controllers, vamos a dar clic derecho, vamos a decirle agregar controlador. ¿Sí? En este caso vamos a decirle que controlador de MVC5 con opciones de lectura y escritura. ¿Sale? Vamos a hacer un CRUD aquí, entonces vamos a decirle MV5 con opciones de acciones de lectura y escritura y vamos a decirle agregar. Nos va a pedir el nombre del controller. Por default dice default controller. Y vamos a borrar nada más el default y vamos a ponerle cat películas. Tal cual como lo pusimos a nuestro modelo. Es por estándar tenemos que dejar el nombre controller. ¿Sí? Yo lo puedo borrar o cambiarlo. No es que me obligue a hacerlo. Pero por estándar siempre ponerle controller al final a los controladores a la derecha. ¿Sí? Eso no se les olvida. Nunca hay que quitarle el controller. Se puede, pero no es bueno porque se puede causar confusión con el modelo. ¿Sí? Entonces siempre controller dice controller al final. Vamos a decirle agregar. Y si se fijan, me generó aquí una clase. ¿Sale? Esta clase es una clase pública. ¿Sale? Que hace herencia. Si se acuerdan, los dos puntitos en C# es para hacer herencia o para implementar una interfaz. Entonces hace herencia de una clase que se llama controller. Esta clase que se llama controller, pues es ya de las que vienen de Microsoft. Si yo quiero ir a ver la definición, pues ya viene en system.web.mbc, esta librería de Microsoft. Y ellos ya la hicieron con, bueno, lo que tiene que llevar un controlador. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si se fijan, tenemos una función de tipo action result. ¿Sale? Los action result es algo que nos devuelve un resultado a partir de una acción.
Por ejemplo, si alguien va al index, aquí va a tener una lógica de negocios cuando consuma el index. Si se acuerdan cuando habíamos visto el root config acá, yo le decía cuál era el controlador y cuál era la acción. Entonces, esta acción se va a referir a esta de acá. ¿Sale? Cuando, cuando veíamos también en el root config que recibía un ID, o sea, este era el ruteo que voy a utilizar y tiene aquí un ID, es porque yo puedo recibir aquí un ID de tipo del que sea. ¿Sale? Entonces, nos generó esto. Tenemos algunas cosillas. Por ejemplo, podemos ver que tenemos una que se llama index, uno que se llama details y recibe un parámetro de entrada, uno que se llama create y otro que se llama create. Pero si nos fijamos, tenemos dos que se llaman create, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque uno va a ser el get y otro va a ser el post. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un get y un post? Pues bueno, en el ciclo de vida de una aplicación web, ahora sí creo que voy a utilizar el Paint. Disculpen ahí mis dibujillos que voy a hacer, pero se me olvidó hasta el mouse en la oficina. Tenemos un usuario. Vamos a ponerle una sonrisita para que se vea que es el usuario. El usuario necesita entrar a nuestra aplicación. Y vamos a ver que esto es el IIS. ¿Sale? IIS. El usuario necesita consultar algo a la aplicación, entonces hace una petición. Esta petición se conoce como GET. Esta es otra de las cosas que para los que venimos de web forms o de desarrollar web forms, nunca se vio porque nunca fue necesario y ahora nos cobra la factura porque todos los demás tipos de desarrollo web lo utilizan. Los que ya han desarrollado otras aplicaciones en otros lenguajes como PHP o tal vez como Java también, es más fácil entender este tipo de conceptos porque siempre lo hubieron. El usuario hace el get al IIS. El IIS procesa internamente. No hay aquí un engrane. Vamos a ponerle una estrella. El IIS procesa lo que tenga que procesar. ¿Sale? Ya que lo procesó, va a regresarlo al usuario. ¿Sí? Y lo va a regresar en manera de HTTP o HTTPS. Va a regresar el HTTP o el HTTPS. El primero, otra vez, lo primero que se hace es un get. Esto es el 1. Lo segundo que se hace es la respuesta del servidor del get. El usuario sigue haciendo su aplicación y dice, ¿sabes qué? Ya terminé de capturar en la película. Por ejemplo, si estamos capturando una película, cuando el usuario hace el get, le hace la petición de la página para capturar la película. ¿Sí? Es decir, el IIS le va a mandar la aplicación que tiene los cuadros de texto, que tiene el botón de crear y demás. Y le responde el HTTP. Cuando el usuario dice ya estoy listo, ya la capturé, va a mandar los datos al servidor de regreso. ¿Sí? Pero ahora el usuario es el que le está mandando cosas al servidor. No le está pidiendo nada, le está mandando datos. El mandarle datos de usuario hacia servidor lo vamos a conocer como post. El servidor procesa también ese post y vuelve otra vez a responder con un HTTP para decirle si se hizo o no se hizo. Esta flecha está medio gacha. ¿Cómo saqué la otra flecha? Acá está. ¿Sí? Y el servidor vuelve a responder otro HTTP o HTTPS. Las diferencias entre HTTP y HTTPS es que la S significa security y se encripta mediante un certificado. Entonces, ese es el ciclo de vida. Nosotros aquí en MVC estamos trabajando directamente con ese ciclo de vida. Se fijan, también tenemos get y tenemos get. Aquí tenemos el get del index. Y nosotros cuando normalmente iniciamos una aplicación web y vemos un catálogo o queremos ingresar a una parte donde está un catálogo, lo primero que vemos es pues un grid o una tabla con muchos datos, ¿sí? Y ya de ahí yo empiezo a decir, sí, bueno, quiero usar este dato aquí, este dato acá.
¿Sale? Cuando nosotros vamos a crear algo, ¿sí? También tenemos que hacer un get. Si se fijan aquí dice create y nos dice que es un get. ¿Por qué tenemos que hacer un get cuando vamos a crear algo? Porque cuando vamos a crear algo necesitamos un HTTP que contenga los cuadros de texto o los text boxes donde voy a llenar la información. Cuando ya esté listo y ya se haya creado esa información, voy a mandar un post. ¿Sí? ¿Se acuerdan acá? El post era cuando ya se creó, lo manda hacia el servidor y el servidor ya lo manda a la base de datos. Entonces, el post, la diferencia entre este create y el de abajo es que este recibe un form collection. ¿Sí? Vamos a ver poquillo más después qué es el form collection. Entonces, esto es como una sobrecarga del create y esto nos va a tener una anotación que dice que es HTTP post. Es decir, es un post. ¿Vale? Lo mismo tenemos para el edit. Tenemos un get y tenemos un post para el edit. Get y post. Para el delete también tenemos un get y tenemos un post para el delete. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos un get para el delete si es algo que yo voy a borrar? Porque cuando vas a borrar algo, normalmente te tiene que preguntar si estás seguro que lo quieres borrar. Por ahí nos aparece un letrero que dice, ¿Are you sure you want to delete this? Y ya le pones que sí. Y hacen el post donde vamos a borrarlo. Si se fijan, todos son get y son post. ¿Por qué no se veía esto en web forms? Bueno, pues en web forms todo hacía post. Si agregábamos visualmente un botón, agregábamos un drop down, agregábamos lo que sea, como eran controles del servidor, cada vez que tú movías algo de ahí, pues iba y hacía el post. Y el servidor era el que se encargaba de validar las cosas. Por eso es que es tan lento. Y por eso es que ya no aguantó ahora la demanda de las aplicaciones actuales que están, pues es difícil mantenerlos en web forms. O dos cosas, o necesitamos un super servidor que pueda soportar todas esas peticiones, o necesitamos migrar a MVC, que es mucho más ligero. ¿Vale? Esta es la estructura de un controlador, ¿sí? Un controlador con acciones de lectura y escritura. Y yo puedo ir agregando más. Pero aquí tenemos un index. Y este index pues obviamente va a necesitar datos. ¿De dónde vamos a tener los datos? Pues de la base de datos. Tenemos una tabla que se llama cat películas. Si le hago un select, pues no tenemos nada todavía. ¿Vale? Descripción. Ok. ¿De dónde van a venir los datos? Pues de Entity Framework, en nuestro caso.